Hola oyentes de Radio Sefará de Israel. Esta semana sufrió una especie de pequeña revolución también a nivel de seguridad, con una lluvia de cohetes y misiles como nunca se había visto en 24 horas, batiendo los récords incluso de campañas militares anteriores, más de 400 en ese espacio de tiempo. También hubo un cese de fuego sorprendente porque se logró después de una respuesta militar muy contenida, es decir, a estos 470 misiles se respondió con 170 operaciones militares, cosa que habla de una desproporción, pero en el sentido contrario a la que estamos habituados. Y pues apenas horas después sabemos que el ministro de Defensa, nada más y nada menos, que es Avigdor Lieberman y es el líder de uno de los partidos de la coalición, Israel Beiteinu, renuncia, retira su partido y avisa que él quiere adelantar las elecciones. Todo esto en pocas horas, ¿no? Esto cumple con aquella máxima de que en Israel y en Medio Oriente toda la situación puede cambiar en cuestión de minutos. Y para hablar de este tema a fondo, pues hemos querido convocar al periodista argentino-israelí Marcelo Kisilevsky. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien. Hay cosas muy raras, o por lo menos que no se habían sentido antes. Una de las noticias que dimos ayer a última hora es que, por ejemplo, los vecinos de la zona de Otef Asa, o sea, las poblaciones que rodean la Franja de Gaza, salieron a protestar y a bloquear los caminos justamente por ese cese de fuego, mientras que Hamás lo estaba festejando. Sí, el Hamás está festejando varias cosas. Hay que tratar de ir aclarando, valga la redundancia, los claroscuros de esta nueva vuelta de violencia y de múltiples alternativas geopolíticas que abre este episodio. Por un lado, sí, o sea, Netanyahu, el primer ministro de la derecha israelí, manifiesta autocontención, manifiesta responsabilidad, no se quiere largar con tanta facilidad a un operativo que puede costar miles de muertos palestinos, con lo que eso conlleva para la imagen de Israel, y que puede llevar también a decenas de soldados israelíes muertos, como lo fue el último operativo de 2014, Tzuk Eitan, margen protector, para volver a foja cero, es decir, que un operativo de alta envergadura en Gaza nos hubiera traído a el mismo punto de partida en el que estábamos antes, quizás con algún cambio cosmético en el grado de apertura de los pasos fronterizos o cosas por el estilo. No hubiera traído tampoco a los 2 ciudadanos israelíes que están adentro de la Franja de Gaza prisioneros, no hubiera traído a los cuerpos sin vida de los 2 soldados que jamás se niega a devolverle a Israel. Es decir, no hubiera logrado nada. Y por eso algunos son en Israel los que alaban esta medida, algunos analistas también, pero todos los demás están disconformes. Está disconforme el pueblo, especialmente la gente que vive alrededor de la Franja de Gaza, que quería mano dura, porque lo único que quiere la gente en la zona alrededor de Gaza es la calma, es el silencio, no tener que escuchar, como lo vienen haciendo durante los últimos 8 meses, alarmas todos los días, y en los últimos 2 días, 500 alarmas, donde no todas fueron interceptadas, las que tenían que ser interceptadas por el sistema cúpula de hierro. Gente que alrededor de la Franja de Gaza está diciendo somos rehenes del Hamás, estoy criando hijos con ansiedad clínica, ¿no? O sea, chicos traumados, no sé qué voy a hacer, la gente no se quiere ir,
/ no se puede ir de alrededor de la Franja de Gaza, también están firmes, pero empieza a quebrarse la población alrededor de Gaza. Y esto es lo que le trataban de decir a Netanyahu en las manifestaciones que protagonizaron, no bien sabido, el tema del cese el fuego. Por no hablar de todos los cimbronazos políticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si podemos retraernos a unas horas antes, porque todo esto se desenlaza por la muerte de un comando palestino de Hamás, un jefe militar que intercepta a una célula en una operación encubierta. Yo me pregunto, tanto que se estaba hablando la semana pasada, por lo menos, de un cese de fuego, de una tregua de 3 años con mediación egipcia y del delegado de Naciones Unidas, Mledanov, y en ese momento mandan una operación encubierta a Gaza. Es un poco extraño también, ¿no? Sí, acá juega un poco el tema de cuánto no sabemos, ¿no? Tanto en el tema del operativo como en el tema del cese el fuego. El operativo, digamos, este operativo encubierto, que yo digo que se complicó a la Fauda, ¿no? Porque la gente suele conocer hoy en día la serie de televisión tan exitosa Fauda, que entró realmente un comando secreto, aparentemente para arrestar de sorpresa a un terrorista conocido y muy buscado por la justicia israelí, y en ese momento aparentemente los descubren y se protagoniza un rescate donde el oficial muerto, que es un alto oficial muy, muy estimado de la comunidad drusa israelí, hace todo lo posible para posibilitar el rescate de sus compañeros, pagando por ello con su vida. De esto más detalles no podemos decir, no se publican más detalles de esto, pero a ese nivel no podemos juzgar, porque acá entran sí criterios operativos y no operativos. Donde sí hay discusión, Jorge, es en el tema del cese el fuego. Se reunió Benjamin Netanyahu con el comandante jefe del ejército y otros oficiales, y estuvieron analizando muy concienzudamente si acatar o aceptar la propuesta de cese el fuego mediada por Egipto, y deciden hacerlo. Después están las alternativas políticas frente a Bennett y frente a Lieberman, cuánto los involucraron, cuánto no estaban involucrados. Ellos dicen que les tomó por sorpresa. Netanyahu salió diciendo que Bennett y Lieberman sabían y también aceptaron ese cese el fuego. Pero eso es otro tema. El tema es cierto que había consideraciones secretas que no nos pueden decir a la población y que por eso Netanyahu decide aceptar el cese el fuego, y eso ya es política. Están los que le van a creer a Netanyahu y están los que no le van a creer a Netanyahu, empezando por el propio Lieberman, que dijo: yo sé de qué secretos están hablando, conozco el material, son todas excusas. O sea, ahora el ciudadano de a pie tiene que elegir a quién le cree, ¿verdad? Claro. Y encima tenemos que, aprovechando, como se dice en España, que el Pisuerga pasa por Valladolid, ya que Lieberman se va y Bennett era el mayor enemigo que tenía dentro de la coalición, el que estaba más en contra de su incorporación cuando en su momento se planteó, pues ahora es Bennett quien exige ese Ministerio de Defensa, que queda de momento en manos de Netanyahu, que es una situación insólita. O sea, un primer ministro que es también a la vez ministro de Exteriores y ministro de Defensa. Lo único que le falta es repartir las cartas por correo, ¿no? Claro. En cuanto al triple ministerio, primer ministro, ministro de Exteriores y ministro de Defensa, puede llegar a ser sin precedentes, me tendría que fijar, pero en cuanto a ser primer ministro y ministro de Defensa, no. Claro. El caso, no sé quién se acordará, Ben-Gurión, por supuesto. Pero Ben-Gurión, eso fue cuando se declaró la independencia.
Sí, de todos modos, déjame que despida primero a Lieberman antes de Claro. dedicarnos a Bennett. Lieberman va a ser recordado incluso en la próxima campaña electoral con un video, con grabaciones, diciendo lo siguiente: está todo grabado, regístrenme. En el momento en que me conviertan ministro de Defensa, a los 2 días, Ismail Haniyeh, jefe del Hamas, va a ser volteado por mí. Lo que resulta es exactamente lo contrario. Y dijo en 48 horas, no me acuerdo si lo dije o no. En 48 horas, Ismail Haniyeh ya no va a ser más el líder del Hamas. Eso es lo que dice Lieberman, y lo que tenemos es exactamente lo contrario. En el momento en que comienzan la andanada de los 470 misiles contra Israel, le lleva 2 días el operativo para llegar a un cese el fuego satisfactorio para el Hamas, y el que cae en esos 2 días, 48 horas, es nada más y nada menos que el propio Lieberman. Esta es la ironía de la situación, y es una de las razones por las cuales es otra de las razones por las cuales el Hamas sale a las calles a repartir dulces a la gente, porque no solamente han sobrevivido a un operativo israelí con casi 0 víctimas, han muerto 14, si las comparamos con las 1.800 de Tzuk Eitan, de margen protector en 2014, es a todas luces un éxito para el Hamas, y sobre todo porque han logrado producir un terremoto político dentro de Israel. Están volteando al gobierno, nada más y nada menos. Ha renunciado el ministro de Defensa Lieberman, que se la tenía jurada a Ismail Haniyeh, y estamos llamando a elecciones. No es oficial todavía, pero ahí estamos. Y entonces esto es un gran éxito para el Hamas. Seguro que a ojos de su propia opinión pública dentro de la Franja de Gaza no cabe ninguna duda. ¿Cómo se llega a este tema de que lo más probable, mientras estamos haciendo esta charla, lo más probable es que estamos yendo a elecciones ya en marzo del 2019, a más tardar en mayo del 2019? El ministro de Educación, Naftali Bennett, del partido Abait Yehudi, el hogar judío, pidió con buena educación, con buenos modales, hay que decirlo, la cartera de defensa para sí mismo. Lo último que quiere hacer Benjamin Netanyahu es darle la cartera de defensa a Naftali Bennett, a pesar de que en los últimos tiempos la cartera de defensa, en lugar de ser el trampolín para un político que quiere ser primer ministro después de eso, se ha convertido en una trampa de muerte política, ¿no? Muchos que han ocupado el cargo de ministro de Defensa, en lugar de tener éxito, terminan acabando su carrera política. Y esto es un poco lo que le pasó, no sabemos si es definitivo, pero sí lo que le pasa o le está pasando a Víctor Lieberman, donde él tenía la cartera de defensa, pero las decisiones grandes de política exterior, de guerra o paz, Jorge, no las toma el ministro de Defensa, las toma el primer ministro junto con el comandante en jefe del ejército. De modo tal que yo no sé si le creo a Lieberman que él no sabía que el gobierno estaba aceptando el cese el fuego, pero no me extrañaría tampoco. Acá va a haber una guerra de versiones permanente en torno a esto. ¿Y qué es lo que produce un poco que Lieberman renuncie? Pero Lieberman renuncia aparte por una cuestión de olfato político. La guillotina se viene encima para todo el gobierno y él se corre a tiempo. Un poco este es el análisis, ¿no?, que se hace acá. Y que la guillotina le caiga a Netanyahu, que por su parte en este momento, para esquivar la guillotina, va a tener que postergar, o sea, estaba buscando hasta el último momento postergar lo más posible las elecciones para que el efecto Gaza se disipe un poco. Y la pregunta es, bueno, ¿es una trampa de muerte la cartera de defensa? Naftali Bennett dice que Netanyahu se está negando a dársela porque sabe que Bennett sería un buen y exitoso ministro de defensa. Y entonces lo último que quiere Netanyahu es un Naftali Bennett exitoso. Y entonces por eso no se la da.
Esa es una pregunta que hay que hacerse. Quizás sí se la dio a Lieberman porque sabía que iba a fracasar y no se la da a Bennett porque sabe que va a tener éxito. Los que vemos esta situación desde afuera no le damos mucho crédito a este tipo de análisis. Quien termina en la cartera de defensa e incluso en el puesto de primer ministro, se aplica la frase que dice la canción: las cosas que se ven desde acá no se veían desde allá, es decir, lo que decíamos desde la oposición cuando llegamos al gobierno, nos tenemos que portar con moderación, como efectivamente lo ha hecho Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Bueno, y si finalmente se confirma esta tendencia de elecciones, me imagino que pues este cabreo, este enfado con Netanyahu se traducirá de alguna manera en un castigo o no, porque a veces las cosas parecen que van a cambiar mucho y luego los resultados no se mueven demasiado. Es cierto. Primero hay que aclararle a la gente que la población está disconforme con cómo ha tratado el gobierno la crisis con Gaza, y hay que decirlo por izquierda y por derecha. Es decir, la gente, y muchos de ellos que votaron a Netanyahu, están muy disconformes por no haber entrado en Gaza a destruir, a matar a los que hay que matar, a dar mano dura contra el Hamas, incluso voltearlo, reconquistar la franja de Gaza y echar a todos los que hay que echar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Entonces Bennett se está montando en esa ola y está diciendo: yo lo voy a hacer mucho mejor. Ayer dijo que le estoy pidiendo en la cartera de defensa para que dejemos a Israel ganar nuevamente. Utilizó la palabra lenatzeach, ganar, triunfar, tener la victoria, que no la tuvo en este momento. Eso es las manifestaciones en el sur, son por derecha. Bibi, tenías que haber sido más mano dura. La izquierda también critica al gobierno, pero no por haber sido moderado en esta vuelta, sino por qué pasó durante 4 años que no hizo nada para evitar que lleguemos de vuelta a una crisis cíclica. La manera de evitar estas crisis cíclicas que ya nos vienen persiguiendo desde 2009, tuvimos 3 operativos ya, 2009, 2012 y 2014, el margen protector que fue el último. El primero en 2009 fue plomo fundido, para el que se acuerda. En el 2012 columna de humo y ahora margen protector en el 2014. Y ahora hemos tenido varias vueltitas muy chiquitas de no incursión terrestre y de resolución en pocas horas o pocos días. Entonces, la pregunta que se hace la izquierda, y que yo no sé si está logrando convencer mucho a la opinión pública y a su público votante, es que ese triunfo o ese operativo de mano dura que le da a Israel un poquito de tiempo de poder de disuasión no está siendo aprovechado en ninguno de los casos para buscar una solución política, diplomática, reunir a los países árabes moderados, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, y tratar de aislar políticamente al Hamas y apretarlo contra las cuerdas, y tratar de llevar de nuevo la autoridad palestina de Cisjordania, es decir, el presidente Mahmoud Abbas del partido más moderado relativamente, Fatah, a hacer gobierno de nuevo también en Gaza, acabando con este poder islámico radical del Hamas, que ya lleva 11 años, 12 años en el poder desde su golpe de Estado en 2007. Netanyahu es acusado por el centro y la izquierda, Jorge, de aplicar el famoso y nunca fracasada fórmula de divide y vencerás, mantener al Hamas lo suficientemente fuerte para que el Fatah no lo pueda controlar, la autoridad palestina oficial no los pueda controlar y no pueda volver a ser gobierno nuevamente, pero suficientemente débil para mantenerlo a raya y que no nos cambie las reglas de juego demasiado, ¿no? Esto fue también criticado por Lieberman en el sentido de ¿por qué un gobierno que dice que se opone al terrorismo y que se opone al Islam radical permite que entre $15 millones donados por Qatar para pagar los sueldos del Hamas, por ejemplo, ¿no?
cuando no se negocia con terroristas y todos los lemas que tiene un gobierno del tipo Likud, ¿no? Es decir, el daño a la imagen también del Likud y de Netanyahu está dado por eso precisamente. Justamente ya no le puede decir a la población no negociamos con terroristas, no queremos que el Hamas esté ahí, porque ha actuado por varias maneras, incluida esta moderación en el ataque a Gaza, para que el Hamas perdure en el gobierno. Y entonces la pregunta que se hace mucha gente cuando Mahmoud Abbas le está pidiendo a Netanyahu, déjame debilitar al Hamas, no le des más electricidad, me hago cargo yo, dice Mahmoud Abbas. Y Netanyahu le dice, no, hay que darles electricidad, ahora de 4 horas tienen 12 horas, que a mí, si me preguntas a mí, me parece genial, porque está evitando una crisis humanitaria, esto de los 15 millones también, y esto de la autocontención también. Pero, ¿cuál es el juego que está jugando el establishment israelí en este momento? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque si estamos jugando el juego del status quo y que todo siga igual, vamos a tener una y otra vez más crisis cíclicas, y esto también, esto que estamos charlando queda grabado, hacémelo acordar en la próxima charla. Bueno, es muy difícil saber cuál es el juego y más difícil saber cuál va a ser el resultado. Vuelvo a la pregunta de antes. Ya sabemos cuáles son las posiciones, qué le está diciendo la izquierda, qué le está diciendo sus compañeros de coalición. La pregunta es, ¿va a haber movimientos en los escaños de la Knesset? ¿Va a haber algún cambio sustancial que pueda, por una parte, por ejemplo, derrocar a Netanyahu como principal líder para armar un gobierno o por lo menos formar un gobierno de otro color? Yo creo que en este momento, Jorge, son fantasías de la oposición en Israel poder formar un gobierno que no sea de derecha y religioso como lo tiene ahora Israel. Matemáticamente, durante toda su cadencia, durante todo su mandato, Netanyahu pudo haber formado otro tipo de coalición y llegar incluso a firmar la paz con la autoridad palestina. Pero de nuevo, si lo hace, él termina su carrera política y no nos olvidemos que lo están esperando causas por corrupción ahí a la vuelta de la Knesset, ¿no? Y entonces el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que comentábamos recién, que la oposición o la protesta de la gente por el manejo de esta crisis fue por derecha, no por izquierda. Es decir, la gente en Sderot están hartos de los misiles y no quieren la firma de un acuerdo de paz de 2 estados para 2 pueblos. Quieren mano dura y que revienten al Hamas. De eso se trata. No nos engañemos. La gente está desesperada. Yo la puedo entender. Pero eso no significa que en próximas elecciones, sobre todo si son dentro de medio año, en mayo, que es lo que quisiera tanto el oficialismo como la oposición, porque dicen que van a estar preparados recién después de Pesaj, o sea, después de abril. Entonces, el tipo de estructura del gobierno puede llegar a ser más de derecha todavía. Con un reforzamiento, por ejemplo, de Abait Yehudi. Por ejemplo, con un reforzamiento de Abait Yehudi y con lo máximo que puede pasar es un cimbronazo donde dentro del Likud se logre perfilar algún tipo de reemplazo para Netanyahu. Yo siempre digo a los que me dicen, ¿y quién lo va a reemplazar? Si no hay quien lo reemplace. Hay muchos que lo pueden reemplazar. La pregunta es quién le puede ganar, no quién lo puede reemplazar. Hay muchos y buenos políticos en Israel, no solamente Netanyahu. Si el Likud sigue viendo que el único que gana en las encuestas de intención de voto es Netanyahu, en las internas van a volver a votar a Netanyahu. Si se perfila que el enojo de la gente sigue unos meses más, entonces el Comité Central del Likud va a votar a otra persona, llámese Gideon Sa'ar, que es uno de los ejemplos que están surgiendo.
Uh-huh. Pero Guidon Saar está posicionado más a la derecha que Netanyahu. No necesariamente. Uh-huh. Pero sí estamos hablando de un candidato y de un partido que pueden llegar a ser de nuevo el principal partido de las elecciones en Israel. Sí puede llegar a ser que podemos llegar a tener sorpresas. Yair Lapid está jugando un juego de yo soy de centro, pero en mis declaraciones soy más derechista que Netanyahu. Está atacando a Netanyahu por haber dejado en pie al Hamas, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo que está diciendo la gente. Yo no sé cuánto la gente le cree a Yair Lapid, que no está siendo un cínico político. Es decir, todos los políticos son cínicos, pero a algunos se les nota más y a otros se les nota menos. Para un observador, para mí, por ejemplo, se le nota bastante a Lapid. No sé si está jugando bien el juego, pero hay que ver, quizás la gente le cree y lo votan. Una cosa que está flotando de nuevo, Jorge, es la posibilidad de un frente común que reúna al laborismo, es decir, a Mahané Tzioni, con Lapid y con Meretz y con Shas incluso, y con otras agrupaciones así, con Benny Gantz, por ejemplo, el ex comandante jefe del ejército, que en las encuestas de intención de voto tiene nada menos que 15 mandatos en la Knesset, si las elecciones fueran hoy. Juntarse todos ellos y presentar un frente unido. Y entonces ahí ya están discutiendo a la sombra de la renuncia de Lieberman. Bueno, escuchábamos hoy a Sheli Yahimovich de Mahané Tzioni diciendo que Benny Gantz ojalá atine a no formar un nuevo partido, sino que se una a nosotros, al Partido Laborista. El Partido Laborista que también tiene su historia de agonía permanente en los últimos años, ¿no? Pero bueno, ese es otro escenario, que pueda ganar un frente de centro-izquierda. No, en este momento no podemos descartar absolutamente nada y por eso Netanyahu necesita ese margen de tiempo para que la opinión pública vuelva a acomodarse a su favor. Y yo no niego que no nos sorprendamos si lo logra, ¿no? Sí, ya han ocurrido milagros como estos de mano de Netanyahu en ocasiones anteriores que lo daban por cadáver político y ha resurgido este mismo gobierno. Cuando surgió, la mayoría de los analistas les daban apenas unos meses de vida con una coalición tan multilateral y tan compleja. Bueno, pues hemos llegado a lo que se puede llegar en un día como hoy, apenas pasadas unas horas, pero lo que sí está claro es que tras la situación militar, ahora la situación política es el verdadero campo de batalla que se está viviendo en Israel. Te agradecemos mucho, Marcelo Kisilevsky, por habernos ayudado a tener una visión más amplia de lo que se está viviendo en estas horas. Muy bien, gracias a vos y hasta cualquier momento.